Bien, nos encontramos en el edificio municipal, en este caso para charlar sobre el Hospital Municipal Tomás Ponzone, para conocer de su funcionamiento, de las actividades que se están desarrollando en el mismo. Y en este caso vamos a charlar con la Intendente Municipal Eva Rosso, con la doctora Norma Maritano y el doctor Eduardo Galeto, directivos del hospital. Bebi, buenos días. Bueno, se está trabajando mucho desde el hospital, desde hace mucho tiempo. Hay preocupación, obviamente, siempre por el sistema de salud local, ¿no? Sí, César, buenos días a todos. Y sí, bueno, esta es un poco una charla que teníamos pendiente de comunicar y de hacer saber a los vecinos también un poco cómo estamos trabajando. Yo creo que todo el mundo sabe y valora lo que es el trabajo en salud que se hace desde el municipio a través del hospital, pero es necesario de vez en cuando que nos juntemos a charlar y explayarnos, ¿no?, en este tema y de contar qué es lo que se hace realmente en el hospital, que, bueno, están muchísimos vecinos que acuden continuamente al hospital y que saben el trabajo que se hace y que son beneficiarios de este servicio de salud, pero también hay muchos que no. Y bueno, es una charla pendiente, la verdad que desde en enero que asumió como subdirectora la doctora Norma Maritano, nunca tuvimos la posibilidad de charlar juntos y de contarles a los vecinos qué es lo que estamos haciendo. Con el doctor Galeto muchas veces, pero por situaciones especiales, por suerte ya hace un tiempo de eso que no tenemos que estar continuamente explicando y saliendo a decir el trabajo que se hacía en cuanto a salud. Me estoy refiriendo a la época que pasamos, ¿no?, de pandemia, pero es bueno recordar y que todos sepan los servicios que se prestan a través del hospital y cómo. La verdad que cumplió un rol importantísimo el hospital, el equipo de salud durante la pandemia, pero eso no se detuvo, o sea, en otro rol la actividad del hospital continúa permanentemente, ¿no? Sí, bueno, el trabajo es impresionante, si bien es como que en ese momento estaba abocado y parecía que el único problema de salud fue ese, y esa visión también provocó después algo más complicado en cuanto al trabajo de la salud como venía antes de la pandemia, porque en ese periodo parece que lo único que importaba era trabajar sobre el virus, parecía que era lo único, todos, creo que muchísimos hemos dejado nuestros controles, nuestros estudios, enfermedades o situaciones crónicas que había, y a muchos, yo creo que después de la pandemia se acrecentó y se vieron, creo que patologías, sabrán ustedes explicarlo mejor que yo, y esto lo digo porque lo he escuchado de ustedes, y algunas porque uno lo sufre en carne propia, ¿no? Saber que hemos dejado de lado cosas que después parece que todo se acrecentó y se triplicó el trabajo. Creo que es así, ¿no? Doctores, buenos días. Ante todo, bueno, el trabajo que decía Bebi, evidentemente, y que ustedes lo ven día a día, ¿no? Es importantísimo, es valioso, hay todo un equipo trabajando en esto, ¿no? Indudablemente, es mucha la gente que trabaja y colabora con el hospital. Nosotros siempre decimos que la salud la hacemos entre todos, y eso no es una simple muletilla, puesto que la salud se conforma del accionar del equipo de salud, la colaboración de la gente, los pacientes, la colaboración de instituciones, el apoyo político que siempre está en un hospital como el nuestro, que es un hospital municipal. Yo recién le escuchaba a Bebi, y bueno, nombró la época de la pandemia. Por ahí son buenas estas charlas como para confrontar ideas, aceptar opiniones y tratar de mejorar siempre. Se sabe que ningún sistema de salud en el mundo, si nombramos los mejores sistemas sanitarios del mundo, ninguno cubre el 100% de las expectativas. Lo importante es hacer las cosas para tratar de captar la mayor cantidad de gente posible para beneficiarlo con el sistema de salud. Perdón, y también que ningún sistema del mundo estaba preparado para recibir la cantidad de gente que tuvimos en pandemia. Claro. Es decir, no estábamos preparados, no nos formamos, en la universidad no hemos tenido este tipo de formaciones nosotros. Yo en mi caso no había vivenciado nunca una pandemia, y creo que como a mí nos pasó a un montón, y nosotros que somos en un hospital municipal, no quiero imaginar en otros lugares del mundo con mucha más cantidad de población. Seguro. Y fíjate vos, yo pensaba cuando hablaba Bebi recién, que nombró la pandemia,
y como te decía, de escuchar opiniones y confrontar opiniones y sacar conclusiones, yo pensaba en este periodo que le ha tocado a veces, este difícil periodo que le ha tocado a la dirigencia y también a los centros de salud, en el caso nuestro, uno puede ir en este periodo desde la pandemia, que fue una situación de crisis sanitaria, donde nosotros decimos crisis sanitaria, donde está el potencial peligro de que colapse el sistema sanitario, y no fue así. Hasta lo que hemos visto, hasta estamos viendo hasta el día de hoy, las valoraciones de los EMAC, permíteme que eso lo nombre lo de los EMAC, porque es el otro extremo, donde estamos haciendo promoción y cuidado de niños y prevención, ¿cierto? Entonces, fíjate vos, por ahí uno no conforma el imaginario de todos, pero fíjate lo que se logró en un hospital de atención primaria, que es lo que hay que remarcar. Nuestro hospital es un hospital de atención primaria, donde tiene la obligación de darle accesibilidad, que creo que los tiene. Yo creo que, Baby, vos manejás mejor que nosotros incluso el número de pacientes que se ven y de consulta, sí. Donde tenés prevención, donde tenés promoción con el grupo de diabetes, el grupo de lactancia y todo lo demás, y conjuntamente con los medios de comunicación, el área de vacunación, donde tenés tratamiento de la patología que podemos manejar acá, tenés acceso a información y a farmacología que hace falta, tenés acceso a traslado a nuestro hospital de referencia, que es el Hospital de Río Cuarto. Entonces yo creo que la función de atención primaria es una función que está bastante aceitada en nuestro hospital. Entonces por ahí es bueno ponerle el título, bien el título a las cosas. Al ser un hospital de atención primaria, yo creo que desde ese punto de vista, escuchando las opiniones de la gente, escuchando las opiniones de nuestros dirigentes, dialogando entre los profesionales, yo creo que tratamos de hacer en eso cubrir la mayor parte. Después hay otras situaciones que se pide comúnmente, y eso es lo que me llevaba a mí a pensar de hacer un raconto. Fíjate vos que el Hospital de Coronel Moldes, no con especialistas, sino con médicos, controló una pandemia. Vamos al otro extremo, en el EMAC, no con especialistas, sino con médicos y equipo de salud, se realizaron la prevención. A todo eso, cuando decimos médicos y equipo de salud, se sumaron gente del área de política, gente de la sociedad, de las empresas, de los medios de comunicación, hasta gente de las Fuerzas Armadas que vinieron, otros estamentos a nivel departamental y provincial que vinieron, y entre todos se hizo. Pero ahí no hizo falta, fíjate vos, los buenos resultados en cuanto al accionar, porque obviamente que hubo resultados tristes en cuanto a esta realidad, pero los buenos resultados se hicieron con gente que quiso colaborar, con gente que actuó. Y donde no hizo falta en una atención de hospital primaria como le tenemos, no hizo falta ni una parafernalia de equipos de altísima complejidad, no hizo falta ni una parafernalia de especialistas de distintas áreas. Lo que hizo falta es gente que trabajamos acá desde hace muchos años para controlar una situación muy difícil, de la cual, aparte de lo que decía Baby, de haber controlado y haber trabajado en plena época de pandemia, en ningún momento se dejó de atender las otras patologías emergentes. Y ahí es donde, la que maneja más el tema en la cuestión de pediatría, que posterior a la pandemia, ahí se organizó el sistema de pediatría, sí, con la casuística, gran casuística que hay, y la cantidad de profesionales que tuvimos. Ese sector que era sensible de pediatría, Norma lo conoce mejor, fue lo que tuvimos reforzado. El servicio de pediatría se ha reforzado enormemente en el último año y medio, te diría que después de la pandemia fundamentalmente. Tenemos una atención diaria de aproximadamente 120 chicos, aproximadamente. Diarios. Hay días que a lo mejor no llegamos a los 80, hay días que llegamos a los 120 cuando estamos en plena temporada invernal o en plena época de verano, donde comienzan las patologías propias de estación. Aparte de eso, hemos reforzado el sistema, es decir, no tenemos ningún hospital de la zona donde tengamos 4 pediatras en un hospital. Y los 4 atendemos
montones continuamente, es decir, se ha logrado que en este último tiempo haya pediatras de guardia. La guardia de pediatría no puede ser activa porque estos pediatras están a full time todo el día para el hospital, entonces de pronto tienen una guardia que se llama pasiva, que no quiere decir que no está que no viene a ver el paciente, viene, pero no está dentro del hospital en el momento. Obviamente que si hay una urgencia es atendida en primera instancia por el médico de guardia que está dentro del hospital, y a los 5 minutos, creo que no demoramos más de eso, llegamos los pediatras a terminar a seguir con la atención de la urgencia. En cuanto a lo que es plenamente formativo, hemos vuelto a incorporar el PROAT dentro del hospital, que hace un tiempo había quedado después de la pandemia relegado. Hemos vuelto, Gloria, que es la encargada, que fue la promotora de esto y que ha sido de tantísima ayuda, porque nos ayuda un montón no solamente a diagnosticar niños con algún tipo de dificultades, sino a prevenir esas dificultades para que no nos aparezcan. Se ha vuelto a poner en marcha. Gloria trabaja tanto en el vacunatorio como en las salas de espera y en su consultorio, con un trabajo de promoción y prevención importantísimo, increíble. Y tenemos en mente pensado hacer charlas informativas con las mamás, charlas que no sean tan largas, de 5 o 10 minutitos en los pasillos a la tarde cuando llegamos, por ejemplo, manejo de fiebre, manejo de tos, como para que las mamás no se asusten tanto. Y a veces no es que no queremos que no consulten, sino lo que nosotros queremos es que esas mamis, cuando tengan un problema, cuando esa familia tenga un problema, sepa qué hacer antes de acudir al hospital. Es decir, bueno, vine con el niño que ya le está bajando la fiebre, ya le di algo, ahora quiero saber por qué hace fiebre. Es decir, a eso estamos enfocados. Y fundamentalmente también en la prevención, a todo lo que es el cuidado de los niños. Estamos armando un proyecto para ponerlo en marcha en las salas de espera. Bien. Además de este trabajo en pediatría, hay mucho trabajo que se desarrolla atendiendo otras áreas, ¿no? Y especial. Sí, hay muchas especialidades que vienen. Viene traumatología, viene oftalmología, está ecografía, es decir, tenemos ginecología, tenemos muchas especialidades que se atienden en el hospital. O sea, cabe destacar que la demanda que tiene la atención primaria, hay especialidades que hay que tomarlas como prioritarias de acuerdo a la demanda y a la casuística que uno tiene. O sea, sin dejar de pensar que hay que ver al hospital de atención primaria y como un referente que se prolonga hacia el hospital de al hospital de referencia, que es el hospital de Río Cuarto. Por ahí, charlando en una reunión provincial, se hablaban de los tiempos de atención en la urgencia. Cuando yo trabajaba en Córdoba en sistemas de emergencia, trasladarse desde un barrio alejado del centro, por ejemplo Cerro de la Rosa o barrio Parque Vélez Arfiel, cuando vos tenías una urgencia, el tiempo óptimo que estaba todo el mundo feliz desde que recibía el llamado de la urgencia hasta que el paciente estaba en una terapia intensiva o en una unidad coronaria, cuando vos lograbas un tiempo de 3 horas y media, 3 horas, cuando vos bajabas las 4 horas, estaba feliz porque habíamos hecho las cosas bastante rápido. Cuando llego a Molde y había urgencia, vimos que con el sistema de ambulancia, en 1 hora 40 desde que el paciente consultaba al hospital, estábamos en Río Cuarto en un centro de alta complejidad. Entonces, fíjate vos por ahí, uno dice, bueno, queremos todas las especialidades y toda la aparatología para tenerlo a mano. Sí, eso es una cosa que vende mucho y seguramente la gente va a estar muy contenta de tener a la vuelta de su casa toda esta tecnología. Sería bárbaro que en el deporte tengamos equipos que jueguen la primera liga o tener un acceso. Bueno, pero la situación, la realidad es cuando uno piensa en redes integradas de salud, en el caso nuestro, cada uno cumple su función. Lo bueno es cumplirla cada vez mejor, aceptando las necesidades y las propuestas de la gente, cumplir mejor. Pero, por ejemplo, nosotros acá hemos logrado tener buenos tiempos ante la emergencia y tener nuestro centro de referencia. Entonces, a eso es a lo que yo pienso. Por ahí uno escucha críticas, las escucha, las entiende, por ahí las valora y saca conclusiones para trabajar como sistema de salud,
no como cuestiones anecdóticas. Lo peor que podemos hacer en un sistema de salud como el nuestro y en un centro de atención primaria es basarnos por cuestiones anecdóticas, porque seguramente que si uno tenemos una casuística diaria de consulta y una casuística anual de consulta que realmente es llamativa para un centro con una ciudad de la cantidad de habitantes que tenemos. Claro, doctor, perdón, pero tengo acá que en el mes de marzo se atendieron 3.564 personas. Claro. Que en un solo mes, en un solo mes de marzo. Y un mes que, bueno, ahora viene junio, julio. Claro. En julio se puede llegar a duplicar esto. Son los meses más muy calientes. fuertes. Claro, entonces... Estaría bueno que aclaremos que cuando hablamos de hospital de primer nivel, hay escalafones en las atenciones hospitalarias. Sí, entonces, claro, atención primaria es lo que hacemos nosotros en el hospital, que tenemos algunas especialidades que no se pueden tener todas, no tenemos aparatología de alta complejidad, un aparato de rayos X, laboratorio a la hora que uno necesite, y tenemos un centro de referencia que sería el hospital de segundo nivel, que es el hospital de Río Cuarto, al cual si nosotros no podemos solucionar el problema del paciente por carencia de algún estudio de alta complejidad o por necesidad de hacer un estudio de alta complejidad, que nosotros por ser de primer nivel no lo podemos tener, tenemos nuestro hospital de referencia de Río Cuarto, que es el San Antonio de Padua, del cual derivamos. Y el Hospital San Antonio de Padua también tiene sus carencias o sus necesidades que las suple Córdoba. Ese es el hospital de tercer nivel, es decir, el tercer módulo que está. Entonces hay escaleras, y esto es la red integrada de salud que tanto se habla, que normalmente nosotros los profesionales tenemos siempre contactos informales que no son por ahí, digamos, los que hay que hacer a través de derivación de pacientes para poder hacer una derivación, y siempre hemos conseguido la derivación. Es decir, es raro que nosotros nos hayan rebotado una derivación. A lo mejor llamás a derivación y te dicen, este paciente debe ir a Villa María porque en Río Cuarto no hay lugar, y vos llamás a Río Cuarto por la vía informal y tu contacto te consiguió el lugar en el hospital de Río Cuarto. Eso es algo que hay que destacar un montón. Lo que dice Norma, para ejemplificar, vos en el sistema, esto que uno trata de hacer conocer, vos tenés la posta sanitaria de los lugares muy chiquitos, los hospitales de atención primaria como somos nosotros, después tenés el hospital de referencia, después tenés los hospitales de alta complejidad y tenés los monovalentes. Es el escalerita, digamos, el sistema de salud. Claro. Entonces, cada uno cumple su función. A la hora de valorar qué aparatología vas a tener, qué especialidad vas a tener, ahí, aunque suene frío en las estadísticas, pero va la inversión versus el beneficio. Fíjate vos, en la pandemia hubo un ejemplo claro, por eso te digo que de eso se ha aprendido mucho también. Durante la pandemia se pretendía tener pacientes ventilados aquí en el hospital con respiradores. Eso, al escuchar a la gente, posiblemente sea algo que capta y decir, che, ¿cómo no vamos a tener respiradores? Donde en una primera instancia el hospital, antes del primer caso positivo, ya estaba organizado para recibir los pacientes que no iban a necesitar respirador. ¿Por qué? Porque el que necesitaba respirador y era valorado acá, observado en molde, teníamos el hospital de Río Cuarto con una buena sincronización de no saturar nuestro centro de referencia. Claro. Esto que al principio fue muy criticado y exigido, terminó en el periodo final de la pandemia, nosotros conteniendo y teniendo los pacientes positivos aquí en nuestro hospital. Entonces, eso que muchas veces uno entiende, es difícil de entender la modalidad, la cuestión técnica del manejo en salud, pero bueno, a las pruebas me remito, y de esto, si hay algo que nos ha servido esta experiencia, esta difícil experiencia de estos 4 años desde la pandemia, hasta el feliz logro de haber valorado a los deportistas de molde, ¿me entiendes?, desde el área del hospital municipal, yo creo que ahí hay que tomar ejemplos y hay que ver de alguna otra forma cuál es la realidad. Nosotros siempre decimos que el hospital es una caja de cristal donde se ve todo lo que hacemos, donde la gente tiene acceso incluso a lugares que tendría que estar más restringidos, como es internación, y a donde el accionar de los profesionales de la salud está siempre controlado por una cuestión legal, donde hay que presentar todo y eso es transparente, y ante un mal accionar directamente somos evaluados directamente por la justicia. Entonces esa es la tranquilidad que uno tiene que brindar al que utiliza el hospital público de su localidad. Tal cual. Ahora, bueno, hay una realidad, doctor, que ha cambiado tanto el sistema de salud y a uno le cuesta mucho entender cuando decimos, bueno, todo tiene que
tiene que crecer, todo tiene que ir siempre a mejor. Y uno siente, yo tantos años desde acá, donde por muchos años yo desde contaduría tenía que pagarle todos los meses a un anestesista que venía de Río Cuarto, porque acá se hacían cirugías programadas, cesáreas programadas. Este hospital llegó a tener operaciones, ha venido el doctor Barbeito, un cirujano de Río Cuarto que ha venido a hacer una cirugía de cerebro acá hace años. Entonces uno cuando hoy y no hacemos partos y no se hace una cesárea, pero ¿cómo retrocedimos en el tiempo? Y no es eso, eso es realmente el sistema de salud lo que ha cambiado. Hace unos meses, apenas salíamos de campaña, tuvimos una reunión en Río Cuarto con el secretario del ministro de Salud y un montón de intendentes, y era un tema específicamente para hablar sobre los traslados y ambulancias también, las comunas chiquitas. El problema, mientras más chiquita es la comuna, más chiquita es la localidad, necesitarían de mejor complejidad una ambulancia para tener un traslado, pero eso parece, sí, bueno, cómo hemos retrocedido y hoy no podemos hacer esto en el hospital. Pero es todo dentro de, primero, la falta de personal. Hoy nosotros no podríamos conseguir acá un anestesista. Y la falta de personal y de recursos humanos, de médicos que se instalen en las localidades, que vengan. Yo no puedo hacer no entiendo de cómo hacer un análisis qué pasó socialmente en la salud, pero cuál fue el cambio tan grande. Mira, en los últimos años. Claro. Eso es muy interesante lo que dice hoy, cómo ha cambiado la salud, el sistema. Y fíjate cómo cambia la demanda y cuál es, qué ha cambiado. La salud va acompañada de lo que cambia la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ahora la demanda y las exigencias y los cuidados que tiene que tener la salud ha llevado muchas veces a que el accionar en los hospitales del interior sea muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque, como dice Bebi, es difícil por ahí conseguir profesionales de determinadas especialidades. Pero muchas veces también está por el accionar. Si acá nosotros en una época operábamos, pero vos ahora tenés exigencias de cuidado, si se quiere también. Para hacer cirugía tenés que tener una terapia de recuperación, tenés que tener un anestesista que esté permanente, tenés que tener un banco de sangre activo, tenés que tener una formación de infraestructura y todo lo demás, que eso lo tienen los hospitales de segundo nivel. Claro. Entonces, ¿se podría hacer eso? Sí, pero a esta altura de los acontecimientos, por las exigencias también que tenemos, si se hace, sería hasta un poco irresponsable, porque estaríamos arriesgando la posibilidad de una complicación. Entonces, acordémonos, hospital de atención primaria, prevención, promoción, pero sobre todo en la prevención, no llegar a situaciones límites donde podemos tener a pocos minutos de acá un centro de asistencia de referencia que nosotros podemos utilizarlo. Podemos utilizarlo. Discúlpame, Norma, lo que decía Bebi de los traslados, fíjate vos, volvemos a lo mismo. Vos podés trasladar a un paciente por vía terrestre, lo podés trasladar por vía aérea, lo podés trasladar por lo que a vos se te ocurra. La complicación es en ese minuto, en ese segundo. Y eso esté en tierra, en aire o donde quiera que pase el traslado, o en un vehículo particular, lo que tiene que haber es la atención, digamos, y la contención y la valoración del equipo de salud. Entonces, eso es lo que hay que valorar. Obviamente que hay en el imaginario colectivo, hay situaciones que dicen, qué bueno tener esto, qué bueno tener otro, pero por ahí nosotros en una de esas, en vez de tener un resonador, necesitamos un aparato de rayo móvil para que vaya a una habitación. Necesitamos un laboratorio que nos dé la información todos los días, un aparato de rayo que nos dé la información. A todo esto no hay que olvidarse también otras funciones que cumple, y yo creo que la cumple muy importante el Hospital de Atención Primaria de Molde, que es la rehabilitación
que es la contención y los cuidados paliativos de pacientes que tienen que completar algún tipo de enfermedad grave, que la puede completar acá. Entonces eso también es muy importante, porque en última instancia con nuestros vecinos vos tenés que llegar diagnóstico, tratamiento, contención, derivación en el momento oportuno, para después reinsertarlos a sus trabajos, su vida familiar, a su vida social. O sea que eso es lo que hay que comprender en lo global. También saber que no estamos ajenos a lo que le pasa a la realidad que le pasa al resto de la provincia, y no sé si del país también. Sí, Escuché una nota del presidente del Consejo Médico, casualmente la semana pasada, de la provincia de Córdoba, y decía que el grave problema que tenemos post pandemia es la carencia de recursos humanos, y no solamente en médicos, enfermeros, Todo, claro. en el resto del personal de salud. Por eso acá hay un esfuerzo del personal en general, ¿no? El material humano importante, ¿no? Muchísimo el esfuerzo. Mira, Es mucho. en enfermería, que obviamente que es difícil conseguir enfermeros. Hay gente joven que trabaja, y obviamente es como una historia natural, tratan también de ir a lugares de mayor perfeccionamiento, pero no es una realidad nuestra. La provincia de Córdoba hace falta 1.500 enfermeros más para cubrir las necesidades básicas. En toda la provincia. En toda la provincia. Y eso incluye no solo a sectores públicos, sino también a sectores privados. Y por supuesto hay que ver que el recambio generacional que se va produciendo en las instituciones de salud, ni hablar en las del interior, es que cumplen un ciclo y van a formarse en alguna especialidad, tener más experiencia en centros de atención más complejos. Es como su formación profesional, como le pasa a cualquier en cualquier profesión. Dentro de todo ese contexto donde hay que tratar de acomodar y hacer las cosas. Por eso insisto, seguramente tenemos miles de cosas por mejorar. Hay equivocaciones en cuanto a la decisión, no a la mala intención, a la decisión de tomar alguna medida, pero fíjate vos, en la base, en el sedimento de todo esto, volvemos de nuevo a la pandemia, donde tuvimos un hospital que no fue colapsado en el sistema de salud. Y estamos hablando de un hospital, yo sé que a Baby por ahí no le gusta que yo le tire flores, pero estamos hablando de un hospital donde nuestra municipalidad se hace cargo de un hospital municipal. Eso sería para otra charla, desde la época que se achicó el Estado y pasaron, la salud municipal pasó, o sea, la salud de los lugares de la provincia pasó a ser municipalidad. Entonces, eso obviamente que es demasiada responsabilidad en eso, y que nuestro sistema sanitario local no haya colapsado. Obviamente, estoy hablando en general y en cuestiones técnicas. Después, lo que no tenemos que hacer en eso, por ahí, es valorar las cuestiones chiquitas o anecdóticas, que muchas veces son terriblemente dolorosas y terriblemente hay que entenderlas y comprenderlas. Pero es la situación, es el tipo de terreno donde se maneja la salud. Y que uno escucha, bueno, dos cosas. Sí. Quiero abordar otra vez ese tema, pero en cuanto a lo que decías, nosotros ahora estamos en contacto con Claudia Brahim, es la secretaria de Educación Técnica, y estamos tratando de ver si se consigue la carrera de enfermería, porque sí hay muchos cursos y mucha capacitación en cuanto a auxiliar, pero nosotros necesitamos enfermeras con título universitario. Claro, y también, bueno, porque hay enfermeras y están con título, y lo que decía el doctor, a veces necesitan, o eso de querer estar en una ciudad para a lo mejor tener otro tipo de experiencia y poder avanzar en lo que han estudiado, ¿no? Pero, y lo que después, lo que decías al último, doctor Galeto, y cuando dijiste antes lo que está en el inconsciente colectivo, de lo que la gente a veces cree o escucha, y en cuanto a estar en detalles, a veces de quejas, de cosas de los vecinos, que las escuchamos. Y son, cuando estamos hablando de 3.500 personas atendidas en un mes, y después escuchamos algunas quejas que son con fundamento, y hay gente que se queja porque realmente no fue atendido como pensó, como creía que iba a ser, y a veces la demanda es tan grande que no se puede. Pero hay cosas, cuando la gente descarga alguna queja o algo, y ya lo he dicho un montón de veces, en los medios, a veces no llega a quien tiene que tomar medidas en ese.
circula y no llegó nunca a la persona que tiene que... Se hace público, pero no en el interior del... Yo siempre digo, tenemos un libro de quejas, tenemos... Cualquiera accede a hablar con cualquier vecino, a nosotros, al doctor, a la doctora, al viceintendente, a quien sea, pero que las quejas a veces, o las quejas o un problema, más que queja, un problema que no ha sido resuelto como la persona consideraba, bueno, que vayamos por las vías en las que puede venir una respuesta. Una solución. Claro, nosotros a veces sí, ha habido un caso de una abuela que aparentemente no tuvo la atención que correspondió en el momento y hubo un descargo a través de los medios. Y bueno, y enseguida cuando llegó a nosotros, consultamos qué pasó. Bueno, fijó a ver quién era la doctora, se tomó una medida de apartarla en el momento para hasta ver qué pasó y traer una médica que reemplazara ese fin de semana a esa doctora. Se toman medidas, no es que uno no escucha esas cosas, si bien no vienen por el medio en el que nos tendrían que llegar a nosotros para tomar alguna medida o dar alguna explicación. Tampoco podemos estar explicando ciertas cosas que a veces uno por ve... el grado de intimidad que tiene la relación también sí, en salud. Porque de tal forma a veces se viralizan o se comunican las cosas que generan un malestar pero que nosotros no podemos estar dedicados a dar ese tipo de respuestas. Yo creo que la gente eso no entiende. Sí. Como dice Bebi, el hecho de perder por ahí esa comunicación en lo personal o en lo institucional, como dijo Bebi, hay varios también donde uno puede ir a plantear. Nosotros también perdemos la posibilidad de escuchar una propuesta de solución. Claro, porque en esto que no es una muletilla que la salud la hacemos entre todos. Fíjate vos que lo que hace el equipo de salud está valorado, está discriminado en cuanto paso por paso, pero también tenemos que pensar que el equipo de salud no es el único actor en la salud de una población. Después tenés que la gente que concurre también tiene que tener sus medidas de cuidado de vida, de no hacer, por ejemplo, llevar una vida saludable, llevar controles adecuados, aprovechar lo que se tiene en atención primaria en los horarios adecuados y dejar realmente la urgencia para situaciones digamos, extraordinarias. Fíjate vos que por ahí la mayor crítica que sufren los centros de salud de atención primaria muchas veces es la guardia o la espera en consultorio. Nosotros estábamos viendo el promedio de espera en consultorio que tenemos, nunca pasó de los 45 minutos como extremo, con un promedio de 15, 20, 25, donde tenemos centros de altísima complejidad, con altísimos costos en aparatología tremendamente moderna, con gran cantidad de super especialistas, donde las consultas y los turnos se dan cada 4 horas. Hemos tenido eso. Entonces, a eso es lo que voy yo, que por ahí tenemos que aprovechar lo que tenemos, y también la colaboración de los que son beneficiarios de la atención en salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros se toman en cuenta que por una consulta banal que puede esperar a que lo vea, hay que declarar que el hospital, como pocos, tiene 4 horas activas a la mañana, 4 horas activas a la tarde, y tiene guardias cubiertas los 365 días del año. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay situaciones que la guardia hay que usar en la emergencia porque el médico de cabecera que conoce a los pacientes, en el caso, ni hablar en el caso de pediatría, nosotros tenemos 4 pediatras para poder cubrir esa necesidad. Entonces, por ahí, lo que hay que tener en cuenta es que las consultas banales que se pueden producir, hay que tratar de disminuirla por este sentido. Cuando va alguien al hospital y toca el timbre de la guardia, automáticamente se activa potencialmente 2 enfermeras, la de guardia y la que queda en piso, un médico de guardia, un chofer de ambulancia, un chofer un acompañante que va a tener, enfermero que va a tener que ir en la ambulancia, un médico que va a tener que acompañar en la ambulancia, activar un sistema de otra enfermera, de otro personal sanitario de nuestro centro de referencia. Se activan 10 personas potencialmente. Siempre hay que atenderlo porque nosotros no sabemos si lo que consulta es urgencia o no. Pero cuando vos tocas el timbre de la guardia, inmediatamente esos son los implicados. Entonces, por eso hay que usar el uso racional
de los sistemas de guardia, el uso racional de los horarios de consultorio. Por eso no es por una cuestión de comodidad, es una cuestión de dar mejor tratamiento y servicio al que necesita en ese momento, que está con un problema de salud. Tal cual. Recién se manifestaba que en marzo, en un mes de baja atención relativamente, son alrededor de 3.500 consultas. O sea que en el año estamos hablando de más de 30-35.000 consultas que se realizan. Hemos llegado a años hasta de 50.000 consultas. Sí. Claro. Sí. Para un hospital como el nuestro es impresionante, ¿no? Es muchísimo. Hoy, en la situación que se vive, donde hay mucha gente que no tiene un trabajo formal, por lo tanto que no tiene una cobertura de obra social, también convengamos que nuestro hospital, al ser un hospital de autogestión, se reciben obras sociales, pero hay mucha gente que al no tener cobertura de obra social tiene que consultar a lo mejor más a los centros públicos que a los centros privados. Entonces la demanda ha aumentado notoriamente. Y en plena temporada de invierno, donde cuando los procesos respiratorios están a mucha consulta, mucha demanda, es obvio que la consulta se duplica. Y esta demanda de recursos humanos, ¿no? Está hablando la doctora, y bueno, yo digo siempre, a mí nunca me gusta poner en peso o hablar de números cuando se relaciona a la salud, porque es una inversión que teóricamente uno no tendría que estar mirando eso. Y realmente no hay ninguna objeción nunca para lo que son las compras y los sea, están los recursos, y sí, nosotros estamos poniendo un promedio en el mes de marzo se invirtieron, aparte de lo que entra, de la provincia viene un fondo que es el FOFINDE, que viene para hospital, de lo que se cobra a las mutuales, de lo que la gente paga la consulta, ya sea el que tiene mutual, el que la puede pagar, y el que no puede pagar está cubierto por un sistema del plan Sumar. Pero se invierte desde el municipio, ajeno a todo eso, 6,5 millones de pesos por mes. Por mes. El mes de marzo, 6.570.000 pesos. Entonces, es una inversión continua y en la que no se objeta nada, porque confiamos en que lo que se pide y lo que se solicita está todo tan cuidado, tan extremadamente controlado, que yo creo que yo cuando escucho, hospitales que no tienen insumos, que no tienen lo mínimo, esta inversión es ajeno a lo que podemos estar haciendo en obras y mejoras. Esto es nada más que para prestación de servicios. Sí, sueldos, insumos, aparatología. Entonces, y en eso que remarca, fíjate vos esos presupuestos, ¿cómo? Obviamente, los que nos toca ordenar y guiar lo que es la salud, siempre tenés que tener el costo-beneficio. Ese presupuesto hay que cuidarlo en acciones que sean realmente inversiones para la salud. Entonces, y fíjate vos por ahí, esto yo lo digo desde mi poca experiencia en los análisis políticos de las sociedades, pero vos fíjate cómo en salud vos podés cambiar el discurso de una forma o de otra y siempre te va a salir algo. Yo podría decir, por ejemplo, que con semejante cantidad de pacientes, una población de Moldes, ¿cuánto tiene? 12.000, 13.000 habitantes. Tener 50.000 consultas anuales, entonces yo podría decir, qué bárbaro, qué bueno, cuánta accesibilidad que tenemos. Por otro lado, otro análisis puede decir, y bueno, pero te da un promedio de 6, 7, 8 consultas anuales, que es una barbaridad para una persona para hacer prevención, ¿no es cierto? Supongamos que un paciente que está con una patología muy grave, no es difícil que llegue a más de 12 consultas en el año. Entonces, fíjate vos cómo podemos ver de distintos puntos de vista. Y obviamente ahí es donde vienen las discrepancias y los choques. Uno lo ve desde un objetivo, el otro desde otro punto de vista. Lo bueno sería consensuar eso, que en eso, aprovecho para decir, el hospital está abierto al que quiera ir a remarcar el accionar, pero también sería bueno que venga con una propuesta superadora para lo que estamos haciendo, a sumarse. Por eso insisto, dentro de lo triste y la crisis que provocó
en lo social, en lo económico, en lo sanitario, en la pandemia, ahí hemos aprendido que gente que incluso que no era del equipo de salud, cómo contribuyó y cómo hizo las cosas muchas veces mejor que la misma gente que estaba acostumbrada en el equipo de salud a trabajar, a estar en el ambiente, o se adaptó perfectamente y rápidamente. Entonces, con ese sentido, y ahí incluyo todo, lo que nombramos, desde los estamentos políticos, militares, sociales, institucionales y todo lo demás. Entonces, por ahí, esto se trata y hay que tomarlo, esto no deja de ser una frase linda, pero sí tenemos que entender que la salud la hacemos entre todos y a la vez que criticamos seguramente tendríamos que hacer una revisión, una internalización de lo que estamos haciendo. Fíjate vos, no me quiero explayar tanto, pero fíjate vos por ahí. En el hospital vos podés quejarte de algunas cosas desprolijo en los pasillos, alguna basura, algunos papeles, todo, pero yo el otro día escuchaba una queja de la limpieza del hospital. Pero también soy testigo que las chicas a las 6 de la mañana ya están bates porque hay una cuestión graciosa. A las 6 de la mañana el médico de guardia no duerme porque están limpiando a las chicas. Entonces, ¿es responsabilidad de las chicas que mantienen la higiene del hospital? Sí, pero también es responsabilidad de los que no tenemos que ensuciar el hospital. Claro, obvio. En la época del dengue se pusieron esto como anecdótico para ver cómo todos participamos, podemos participar. En la época del dengue, poner los tejidos mosquiteros, bárbaro, es responsabilidad de la gente de salud y del equipo de trabajo de la municipalidad y todo lo demás. Pero también es responsabilidad que yo no vaya, rompe el tejido para pasar un paquete de galletitas a una habitación. ¿Por qué? Porque si no, si vos vas ahora, da lástima, por ejemplo, como están los tejidos mosquiteros. Si vos vas a algunas cuestiones de cosas rotas o sucias, o maltratadas, o sea, eso es todo nuestro, no es del equipo de salud. Sí. Obviamente que uno sabe la regla del juego, la crítica va a ir para el equipo de salud, para la dirección, para la gestión de turno, todo lo demás, pero esto es importante, que creo que es algo que vamos a sumar como sociedad también, que todos pechemos para adelante y ante las disidencias o las distintas opiniones tratemos de consensuarlo. Eso sería lo lógico. Sí, sí. Y que es un sistema que hay que cuidarlo entre todos. Hay que cuidarlo y somos conscientes, y lo está sufriendo la provincia completa, todas las localidades, la falta de médicos, de personal. Eso es, pero es general. Ajeno a eso, a la falta de personal médicos, nosotros también hemos tenido un crecimiento y unos cambios importantes. Cuando empezamos con la gestión, el doctor Galeto, cuando yo en mi campaña decía, bueno, yo quiero poner un director administrativo, y me miraba y decía, bueno, paralelo, a ver, tengo que sacar de tus espaldas también un montón de cosas administrativas, y fue la decisión en el momento que se hizo a través de una consultora. Hoy no puede estar acá Melina, que es la directora administrativa del hospital, que hace un trabajo paralelo al doctor en la parte nada más que administrativa, pero eso fue un aporte muy importante que se hizo justamente apenas ingresamos, y después la incorporación de una subdirectora que ya era muy necesario, ¿no? Un apoyo importantísimo hacia el director, y también, bueno, para dar una apertura. Me parece que fue... Sí, aparte para descomprimir un poco, para que la gente también tenga otra vía de acceso a lo que hablábamos recién, a las vías de comunicación, es decir, quién llegar. A quién llegar, es decir, de no buscar a lo mejor medios a los cuales nosotros no tenemos información de lo que está pasando. Entonces, es una vía más de llegada hacia la población. Está bueno, está muy bueno. En cuanto a lo administrativo que dice Bebi, que obviamente, debido al aumento de la demanda de consultas, a los convenios con obras sociales, a todo, de mutual y todo lo demás, imagínate que eso, aún teniendo una estructura, es un trabajo diario e intenso, donde muchas veces en años anteriores éramos 2 personas que por ahí tenías que filtrar eso. Entonces, yo creo que eso fueron decisiones acertadas, lo mismo que la subdirección, porque es difícil que los 365 días de los años, a través de los años, uno esté disponible para determinadas cuestiones, o puede haber también cuestiones hasta personales. Entonces hay otras posibilidades. Y si uno se pone a pensar, y tendremos un montón de cosas que se pueden seguir haciendo y seguir mejorando. Ahora, siempre pensando en que somos un centro de atención primaria,
que den, ¿por qué? Para que se los valore como eso. Porque después, todo lo demás, ya entraríamos a hablar de otra situación. Pero creo que la buena intención está y a los números me remito. Bueno, ahí son varios los números que veo de Bebe, pero me imagino que están en consultas, atenciones, prestaciones y demás, que no son poco, y agregar también ante la necesidad de lo difícil de conseguir profesionales, durante todos estos últimos años no ha faltado nunca un médico de guardia, no ha faltado nunca una atención, insisto. Y ya sé que a la vez que estoy diciendo eso se está pensando, sí, pero a mí me va a subir. Lo anecdótico es muy importante y a veces muy doloroso, y situaciones particulares que realmente merecen la pena un tratamiento especial. Hay que escuchar. Y hay que escuchar y analizar, y seguramente hasta tener las posibilidades hasta de las averiguaciones legales y todo lo demás. Eso es la realidad de la salud. Por ahí un poco se nos desdibuja un poco en las cuestiones cuando en las redes, en los medios, tiramos un mensaje. Sería bueno también que todas esas opiniones, una vez que se ha establecido y se ha visto, ha terminado del análisis y de todas las cuestiones que no han gustado, ver si ha tenido resultados positivos, también tener el don, una devolución de decir, bueno, esto terminó así. Porque eso no hay escapatoria, no es que después por una declaración mejor o peor lo vamos a causar, no hay escapatoria, porque la salud pública está siempre, y el accionar del profesional de la salud, ni hablar de los médicos, está siempre controlada por un sistema legal, de justicia y legal, no es que estamos amparados nosotros por algo, por eso mal cabe pensar que un accionar que no fue feliz o con una demora o alguna contingencia va a ser hecho con una intencionalidad. Son circunstancias también de lo que nos toca lidiar, ¿no? Estamos lidiando con enfermedades que pueden ser leves, moderadas o severas, estamos lidiando con gente que puede curarse, puede mejorarse o puede fallecer, y muchos también en ese trayecto, gente que hay que rehabilitar para volver a insertarla. Ahí cierra el sistema de la salud. Bien. Doctores, ¿algún mensaje final que quieran acotar? Yo creo que decirles a la gente que estamos siempre a disposición, que cualquier problema que haya, no duden en buscarnos. Creo que tienen mucho acceso a los dos. Rubén está a la mañana, yo estoy a la tarde en el hospital. Y bueno, es que esa es la única que pedimos, es decir, que siempre traten de llegar a nosotros para que nosotros nos enteremos cómo fue el problema y podamos actuar, y que no siempre sean problemas, que por ahí sea alguna cuestión que se han visto bien atendidos o han visto algo que les ha gustado, que también se haga saber, nos lo hagan saber para poder transmitírselo al resto del personal de salud, porque por ahí lo tenemos un poco desanimado, y es lógico, porque por a veces por estas cuestiones. Tal cual. Baby, un mensaje final. Bueno, sí, agradecerles realmente a ellos por su profesionalidad y la forma en que están desempeñando y manejando el hospital, porque para mí es un orgullo tenerlos. Y bueno, y haber podido llegar a todos los vecinos comunicando esto. Y ahora en privado les voy a tener que pedir que me mediquen un poco, porque no tengo Sí, así. Pero bueno, para que sepan todos los vecinos, toda la población, que estamos trabajando y que el tema salud para nosotros es una de las cosas más importantes y a lo que nos dedicamos. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Bueno, de esta manera dialogamos con la intendente municipal, Eva Rosso, también con la doctora Norma Maritano y el doctor Eduardo Galeto.